Parashat Behar Bejukotai, en la primera entrega habíamos introducido el tema justamente de Onaat Devarim, de que no se puede ofender a una persona recordándole el pasado, y como derivado de esa misma mitzvah, esto es de Oraita, o sea, es algo muy delicado, surge también el tema de que no se puede ofender a una persona en público. Para poder entender lo que esto significa, hemos traído una Gemara en la cual hay una discusión alágica que tienen los sabios de Israel, específicamente Rabbi Eliezer ben Urkenos, llamado también Rabbi Eliezer Agadol, y los sabios de Israel representados en esta circunstancia por Rabbi Yoshua, sobre un tanur, un horno que se había impurificado y que habían tratado de purificarlo. Rabbi Eliezer sostenía que este proceso por el que había pasado el tanur lo hacía puro. Rabbi Yoshua y los sabios opinan que no. En el proceso de discusión que lleva a esta historia, ocurren como dos partes, que ocurre como en dos partes. Una primera parte que son las opiniones intelectuales, como dice, que Rabbi Eliezer trajo todas y fue refutado. Después Rabbi Eliezer decide ingresar en el tema de discusión también gormim, o sea, factores sobrenaturales para fundamentar su opinión. Los sabios no aceptan ninguna de ellas. Por el contrario, opinan que el ingreso de factores sobrenaturales en las discusiones lógicas podría poner en peligro justamente la idea de Eloba Shamayim, que la Torah no está en el cielo, sino que está en la tierra. Rabbi Eliezer no opina así, no opina que el ingreso de estos otros factores, que no son factores netamente lógicos, no indica obviamente que la Torah ya no está en el cielo, sino está en manos de los hombres, y es justamente él, un hombre, el que trae estos factores. No pide que entidades espirituales ingresen, que no son ángeles los que vienen a planear cosas o a hacer cosas, sino las hace él. En fin, esto es lo que habíamos visto en la primera entrega. Llegamos hasta el punto en que los sabios preguntan a Eliyahu, uno de los sabios pregunta a Eliyahu a Naví, conectado con todos los mundos sobrenaturales precisamente, o sea, utilizan un factor sobrenatural para saber qué es lo que ocurre cuando se niega la participación de factores sobrenaturales. Bastante paradójico, bueno, así es. Y Eliyahu les dice a los sabios que en ese momento Kadosh Baruj Hu se satisfizo de entender que sus hijos habían entendido cómo tenía que desplegarse el mundo de la halajá. Todo esto ocurre, como dije, también desde una perspectiva más allá de lo natural. Después de esto, en la misma Gemara, ocurre lo siguiente. Trajeron todos los objetos que Rabbi Eliezer había purificado, Besarfum Baesh, y los quemaron. O sea, todas las decisiones halágicas de Rabbi Eliezer no solamente que fueron refutadas, sino que también fue calificado o fueron definidas todas sus opiniones halágicas como no correctas, y todas las cosas que habían surgido o que habían sido consecuencia de sus decisiones halágicas fueron destruidas. Nimnu alav ubirjuju. No solamente pasó esto, sino que se juntaron entre todos los sabios y birjuju, o sea, lo excomulgaron. La excomunión del punto de vista judío quiere decir que una persona queda desconectado de la comunidad a nivel económico. No se puede hacer con él ningún tipo de actividad económica. Sí se puede enseñarle y sí se puede estudiar de él, hasta que decida pedir perdón a través de un proceso que él tiene que hacer delante de los sabios de Israel para que lo acepten nuevamente. Esto no ocurrió. Rabbi Eliezer ben Urkenos nunca pidió que le sacaran el nidui, que le sacaran el jeren de encima, o sea, nunca se disculpó. ¿Por qué los sabios decidieron excomulgarlo? Como dijimos, ellos crearon un mundo en donde las discusiones halágicas, como dije, se dan a través de factores que son intelectuales. Y así se traen pruebas y se refutan en ese
en esos niveles. Y no quisieron ingresar en el diún, no quisieron ingresar una, una forma de pensamiento que incluya también situaciones que no están conectadas con la lógica, que pueden ser parapsicológicas o pueden ser incluso sobrenaturales. Esas quedaron para otros para otros jumim, para otros campos en el estudio de la Torah, pero no para la decisión alágica. Y como Rabbi Eliezer había insistido tanto en traer esos factores, pensaron que no era jinují, no era educativo que las generaciones futuras pensaran que los sabios ante eso habían simplemente pasado y no habían hecho algún tipo de acción. Y es por eso que decidieron de una forma que ellos tenían el poder de hacerlo, el poder alágico de hacerlo, legal de hacerlo, lo excomulgaron. Sin embargo, vino acá una pregunta. La Gemara dice, Mi yelech veodió. ¿Quién va a ir y le va a informar? O sea, ¿quién va a ir a informarle? ¿Quién le va a ir a decir ahora a Rabbi Eliezer que está excomulgado? ¿Por qué? Porque la pregunta, porque no es que desconocieran el poder que Rabbi Eliezer tenía, ellos lo habían visto, sabían que era una persona que manejaba fuerzas y que una forma no apropiada de hablar con él podría traer un Jurban en el mundo, podría traer una destrucción cósmica. Entonces necesitaban que la persona que se lo dijera fuera alguien que tuviera un tacto muy grande y una sensibilidad también para poder entender la forma en que el otro, en este caso Rabbi Eliezer, actuaba, movía, se pensaba. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice la Gemara, Amar lahen Rabbi Akiva. Dijo Rabbi Akiva, Ani elech veodio. Yo voy a ir y yo se lo voy a decir. Shema yelech adam sheino agum. Porque tal vez puede una persona no agún, una persona no apropiada, Beyodio, se lo diga, Beyeharef et haolam kulo, y puede destruir el mundo entero. O sea, si alguien no en forma sensible, no en forma con el tacto que se debe tener, se lo dice, esto puede traer un desastre cósmico, una destrucción global. Halach belavash horim. Fue Rabbi Akiva y se vistió con ropa negra. O sea, en vez de la ropa que solían tener los sabios, se puso una ropa entera negra, de arriba a abajo. Benit Kasash Jorim, y también se cubrió, como se cubren los sabios con el talet, se cubrió la cabeza también con este mismo traje de color negro. Behalatz minalav Beyashav lefanav berechuk dalet amot. Se sacó los zapatos, se acercó a donde Rabbi Eliezer, pero no más de 4 amot, que es la cantidad alágica de distancia que hay que tener de la persona que está menudé, de la persona que está excomulgada. 4 amot, o sea, 2 metros. Curioso, ¿no? Porque la distancia social que se suele hacer en estos días en que estamos en la Tkufa de Corona es precisamente 2 metros, ¿no? Como si esta distancia social de alguna u otra manera indica, por lo menos en este punto, ¿no? Como que estuviésemos excomulgados, como que estuviésemos separados. Amarle, le dijo Rabbi Eliezer cuando vio a Rabbi Akiva entero vestido de negro, descalzo, sentado a 2 metros de distancia. Amarle Akiva, le dijo Akiva, Ma yom mi yomaim. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Amarle, le dijo Rabbi Akiva, Kindumali shehabereja bedelim minja. Me parece que tus amigos se han separado de ti. Es una forma de decirle que lo excomulgaron, que como va a haber ahora un rejuk, va a haber una distancia social de 2 metros, entonces eso indica que sus amigos se separaron de él. Abhu zalgu einav demaot. En ese momento
también él, dice, comenzó a llorar. Entonces eso quiere decir que también Rabbi Akiva lloró y también Rabbi Eliezer ben Urkenos también lloró. Vehalatz ben Ishmat, y se retiró. Beyashav al Gabea Karka, y Rabbi Eliezer se sentó también sobre la tierra en señal de duelo por esta decisión de los sabios de haberlo excomulgado. Beotasha, en aquel momento, la Kaolam Shalish Bejitim. En ese momento la cosecha de trigo se pudrió en una tercera parte. Shalish Bezeitin, una tercera parte se pudrió la cosecha de zeitín, de olivas, que en aceitunas. Beshalish Baseorim, la tercera parte de la cosecha de cebada se pudrió. O sea, 3 cosechas desaparecen. No desaparece en forma total, pero la tercera parte del trigo, la tercera parte del aceite, aceitunas son por el aceite, y la tercera parte de la cebada. Yesh ombrim, hay quien dice, af batzek b'deisha tifach. Hay quien dice que también se pudrió, se echó a perder la masa que estaba en las manos de las mujeres en el momento en que Rabbi Eliezer ben Urkenos se sentó en la tierra y se entristeció por lo que los sabios habían hecho. Tana se enseñó, Afkas Gadol Hayab Yotoayom, un gran enojo hubo en aquel día. Shekol Makom Shenatam Boenab Rabbi Eliezer Nisraf, cada lugar que donde Rabbi Eliezer miraba se quemaba, o sea, es la sensación de el enojo con respecto a esto o lo otro, causa esa metáfora de decir que el lugar se quemó. Beaf Rabban Gamliel, allá me alej basfina. Rabban Gamliel, que es el que firmó la excomunión, que era el presidente del Sanedrín y por lo tanto fue el encargado a nivel oficial de declarar a uno de sus colegas expulsado de este grupo. Beamat, y él estaba en ese momento en una sefina, en un barco. Beamat nachshol echad bayam letov'o. En ese momento se levantó una tormenta muy grande en el mar que quería hundir al barco y matar al presidente del Sanedrín. Amar kandumeani, dijo Rabban Gamliel, she'ein zeila bishvil Rabbi Eliezer ben Urkenos. Dijo, esto no es sino por Rabbi Eliezer ben Urkenos. O sea, todos entendieron que la sensibilidad del sabio, de un sabio como él, como Rabbi Eliezer ben Urkenos, que manejaba las fuerzas del mundo y podía causar cosas que estaban más allá de lo natural, no era algo simple poder decidir sobre él separarlo. Causó que el mundo, o en el mundo entero, causó un roshem, una impresión. Amad al Raglav. Entonces Rabban Gamliel se para, o sea, se fortalece y dice, Ribono shel olam, galui beyadu alefaneja shelo lichvodi. Señor del mundo, dijo, tú tienes que saber que no fue por mí. Velo lichvod beit Abba, y no fue por el kabod de la casa de mi padre. Rabban Gamliel descendía de el rey David, entonces por eso dice la casa de su padre, se refiere a los reyes de Israel. De la casa de David. Asiti, hice esto. Ela lichvodha asiti. Esto de haber dejado a uno de mis colegas fuera del grupo, lo hice por el kabod tuyo. O sea, porque la forma en que la Torá va a manifestarte en este mundo es a través del higayón, es a través de la lógica y no de la forma en que este otro sabio quiere que se manifieste. Y para no tener una discusión constante preferimos hacer este acto educativo difícil, no es fácil, difícil, pero que es parte de la forma en que se va a expresar el jinuj, la educación judía en el futuro. Miyad nach hayam mizafo. En ese momento el mar se tranquilizó, o sea, Kadosh Baruj Hu entendió de que la naturaleza tiene que volver a su lugar y los sabios decidieron ya cómo se va a educar. Y esta es la forma. Mikan magia totza'a ayuma shelonat dvarim.
hasta acá vemos hasta qué punto puede afectar justamente la Onaat Devarim. El decir algo o ofender a alguien afecta mucho. Y no solamente a la persona que lo dice y a los que están alrededor de él, sino que hay consecuencias globales que también ocurren. Ima Shalom, continúa la Gemara y dice, Ima Shalom es el nombre de una mujer. De Viteu de Rabbi Eliezer, era la esposa de Rabbi Eliezer ben Hurkenos, al quien acaban de excomulgar. Ahte de Rabban Gamliel Abba, y ella era la hermana de Rabban Gamliel, aquel que estuvo a punto de morir en el mar. Az kol yoma lo shab kalele meipal al hape be tajanina. Todos los días se preocupaba de que su marido no hiciera Nefilat Apain. Es una parte de la tefilá, después de la amidá en que se pide el perdón por los pecados. Hay una parte en la cual la persona cae sobre su rostro, o hay algo parecido a caer sobre el rostro, hacer esto, en señal de arrepentimiento frente a Hashem y de expresión de dolor. Si ella hubiese dejado a su marido hacer esto, las palabras que están escritas en el Teilim que se lee, en el Salmo que se lee, cuando se hace esta ceremonia, cuando se dice esta tefilá, son tan fuertes que pueden causar consecuencias muy, muy difíciles. Sin embargo, a Hu Yoma ocurrió un día. Ibmele Deresh Yarja Have. Se equivocó ella, pensó que era Rosh Hodesh, en que no se dice Nefilat Apain, y lo dejó rezar sin vigilarlo demasiado. Beichlif la ben Malele Haser. Dice la Gemara trae que se equivocó entre Malei y Haser. Esto quiere decir, hay veces en el mes en que se celebran 2 días de Rosh Hodesh y hay otras veces que se da un solo día. Entonces, cuando son 2 días, entonces son 2 días en los que no se dice Tajanún, y ella se equivocó, al parecer, en el cálculo, si este era un mes con 2 días, un mes con un solo día. Y pensó que era un mes con un solo día y resultó que al día siguiente seguía siendo Rosh Hodesh y no vigiló demasiado. Ica de hambre, hay quien dice que no, que la confusión se debió a otra cosa, no a la confusión de los días del mes. Sino que Ata Ania Bekae Ababa. Vino un vino una persona pobre, Bekae Ababa, y tocó la puerta. Afikale Rifta, fue y le dio un pedazo de pan, se le dio algo para que comiera el hombre pobre. Y Ashkahte de Nafal Halahape. Cuando volvió, se encontró con que su marido estaba haciendo Nefilat Apain, o se había caído sobre el rostro, en señal de arrepentimiento y dolor, ya sea por que se confundió en el día de Rosh Hodesh o porque fue a darle tzedakah a un ani. Ambra le dijo ella a él, Kum, levántate, Katalit le aji, acabas de matar a mi hermano. Adeaji yatsa shipura. Mientras esto ocurría, salió una voz, mi beit Rabban Gamliel, salió una voz de la casa de Rabban Gamliel, de Shchiv, que decía, o se llegó anuncio de la casa del presidente del Sanedrín, donde decía que había muerto. Amarle minayadat, le preguntó, ¿de dónde sabes? Amarle dijo, ¿dónde sabes? Amrale, le dijo ella a él, Kach mekubalani mi beit abi abba. Así es como yo he recibido de la casa del padre de mi padre, o sea, ella es, como dijimos, la hermana de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel desciende del rey David, o sea, la casa del padre es la familia del rey David, Shlomo, etc., ¿no? ¿Qué es lo que recibió? Kola shearin inalin chutz mishare onah. Todas las puertas se cerraron, o sea, no podemos invocar esto, chutz mishare onah, excepto las puertas que hablan de la Onaat Devarim, del dolor que causa en las personas el que hayan sido ofendidas. Y cuando existe ese dolor y existe esa puerta, Akadosh Baruj Hu va a escuchar lo que la persona pida. ¿Por qué?
porque esa puerta no se cerró. O sea, eso es lo que ella recibe de la casa de los reyes de Israel, que hay que ser muy delicados para poder referirnos a otras personas. La pregunta, después de aquí termina esta parte de la Gemara, la pregunta es ¿por qué es así? ¿Cuál es el motivo precisamente de que una mitzvah como esta sea tan compleja, ¿no? Y que Akadosh Baruj Hu sea tan estricto con ella, como vemos por ejemplo en la historia que hemos relatado del Tanur del Ajnaí? O sea, hay que entender acá un tema que es un tema que está ya relacionado con el alma. Am Israel, el pueblo judío, tiene un alma que es muy sensible, porque tanto mayor sea la necesidad de poder captar mundos espirituales, se necesita que el alma sea más sensible a poder captar todas estas esencias espirituales. Por lo tanto, un yehudí conlleva dentro de sí un tesoro muy grande de sensibilidad. Y esto es lo que le da la posibilidad al pueblo judío de abrirse justamente a la captación de las entidades espirituales, del mundo metafísico. Pero cuando esta sensibilidad se enfrenta al mundo material, al mundo de la materia y a las personas que giran en torno al mundo material, la sensibilidad está presente. Pero cuando alguien habla algo feo, cuando alguien habla algo que es una grosería, cuando se ofende a la persona, cuando se grita, cuando se levanta la voz, cuando se hacen cosas que son desagradables, el alma del yehudí, por el hecho de que es tan sensible porque lo necesita para la captación de las entidades metafísicas, se contrae y le duele más de lo que lo mismo dolería a una persona que no es yehudí. Las naciones del mundo tienen sus niveles de percepción de las cosas, obviamente. Sin embargo, en ellos está referido a lo intelectual normalmente o a la supervivencia física. Por lo tanto, son dos rieles por los cuales se rigen sus actividades, que es todo lo que tiene que ver con la satisfacción, la supervivencia y una parte de intelectualidad. O sea, Jochma Bagoim Ta'amim, pueden ser sabios de las cosas materiales, y así lo hemos visto sin lugar a dudas. Y por lo tanto su alma está más conectada con el poder mantenerse frente justamente a todos los que son los avatares materiales, las ofensas, las groserías, la forma soez de hablar, la forma baja de referirse, el hablar cosas feas y no cosas bonitas. Todas estas formas de comportamiento entre las naciones del mundo no alteran la sensibilidad de la persona, de una persona de ellos, y por lo tanto no importa si están dentro de esos ambientes, viene una cosa, viene otra, se habla una grosería o no, pasa un tiempo y ya se olvida. El alma del judío no es así. Cuando hay algo que no es sensible, que no es elevado, el alma del yudí se contrae y queda como herida. Y esa herida puede aparecer y puede traer justamente que Akadosh Baruj Hu vaya a castigar por ese dolor. Esta es la diferencia y este es el makor, la fuente de que exista una mitzvah así dentro de la Torah que se llame Onaat Devarim. ¿Por qué? ¿O para qué? Para poder mantener la Neshama a un nivel de sensibilidad, no con lo material, sino con el mundo del espíritu, con las entidades metafísicas.